Mi hija me abandonó por su madrastra y me excluyó de su vida. Años después, se puso en contacto conmigo porque quiere que pague su costosa boda. Para empezar, estoy sinceramente agradecida de que mi hija Tara tenga una buena relación con su madrastra Dani. Para dar un poco de contexto, mi esposo, Mark y yo no teníamos una buena relación. Nos enamoramos muy jóvenes y nos casamos porque pensamos que era lo correcto. Quedé embarazada de Tara y, aunque Mark trató de ser un buen padre, también era extremadamente perezoso. Nunca me ayudó con Tara de ninguna manera. Yo era la que la alimentaba, le cambiaba los pañales, permanecía despierta toda la noche hasta que pudiera dormir, la bañaba y la sacaba a pasear. Mark era el padre divertido que simplemente regresaba a casa y pasaba una hora con el bebé. Dentro de esa hora, yo estaría cocinando sus comidas o limpiando la cocina. Luego, Mark cenaba e iba a su sala de juegos a jugar videojuegos. Si alguna vez le pedía que me ayudara en la casa o con Tara, me decía que eso era trabajo de mujeres y que así lo había querido Dios. Esto conducía a desacuerdos donde le suplicaba que me ayudara porque estaba demasiado cansada, pero él se negaba rotundamente. Una vez, estaba demasiado enferma para moverme, así que le pedí que por favor cuidara de Tara para que pudiera descansar y recuperarme. Comenzó una discusión llamándome perezosa y diciendo que su madre nunca le pidió ayuda a su padre. Realmente me enfureció porque él era tan padre de Tara como yo, pero nunca movía un dedo. Le grité que si no ayudaba, empacaría mis cosas y lo dejaría. Esto lo sacudió un poco, así que gruñó, pero al final se tomó un permiso para cuidar de Tara para que yo pudiera dormir unas horas. A medida que mi licencia de maternidad estaba llegando a su fin, le pregunté a mi madre si podría cuidar de Tara durante mis horas de trabajo y ella aceptó amablemente. La madre de Mark ni siquiera se ofreció a ayudar, pero estaba bien con eso. A Mark no le gustaba que volviera al trabajo, ya que había estado intentando que fuera ama de casa durante mucho tiempo, pero yo siempre me negaba. Ahora, mirando atrás, estoy agradecida de que nunca dejara mi trabajo, ya que Mark perdió el suyo cuando su empresa redujo personal. Esto fue un shock para él y para otros empleados que fueron despedidos. Cuando me lo dijo, también quise entrar en pánico porque necesitábamos el dinero para los gastos del hogar y cuidar de Tara. Sin embargo, sabía que si entraba en pánico, él se pondría aún más ansioso, así que le aseguré que cubriría todos los gastos del hogar hasta que pudiera recuperarse. Como él no tenía trabajo, le pedí que cuidara de Tara para que mi madre pudiera tomarse un descanso de las tareas de cuidado. Al principio, Mark no quería, pero eventualmente accedió. Cada día volvía a casa y encontraba a Mark sentado en el mismo lugar del sofá jugando a videojuegos con Tara jugando en el suelo cerca. Las necesidades básicas como las comidas y los baños se descuidaban, y a menudo volvía a casa para encontrar a Tara hambrienta y desaliñada. Obviamente, esto me enfadaría porque, por un lado, no tenía otra opción más que trabajar duro para mantener a mi familia por mi cuenta y, por otro, me sentía culpable de que mi hija fuera descuidada. Recuerdo que durante ese tiempo peleábamos mucho más con Mark diciendo que estaba tratando de encontrar trabajo, aunque nunca iba a entrevistas. 6 meses después de pasar sus días en casa, Mark me dijo que quería hacer un curso de negocios. Siempre había querido iniciar un negocio, pero no creía que fuera el momento adecuado, ya que quería que encontrara un trabajo estable por el momento. Sin embargo, al parecer, ya había hablado con sus padres, quienes estaban dispuestos a pagarle los gastos de la universidad. Yo fui la última en enterarme, como si no significara nada para él como pareja. Creo que ese debió ser mi momento de irme, pero como una tonta que se niega a rendirse, me quedé. Mientras yo trabajaba y cuidaba de Tara, Mark volvió a estudiar. Eventualmente, se graduó y comenzó su propio negocio. Estaba yendo bien, así que empezó a contratar personas bajo su mando. Así es como Dani entró en su vida. Ella era una chica joven y alegre recién salida de la universidad y fue contratada para ser su asistente personal. Dani y Mark pasaban horas juntos, pero nunca pensé en nada al respecto. La idea de que él me engañara ni siquiera cruzó por mi mente. Sin embargo, Mark comenzó a presentar a Tara a Dani cada vez que la llevaba a su oficina e insistió en que Tara y Dani pasaran tiempo juntas. Esto me hizo un poco sospechar. Le pregunté directamente a Mark si había algo entre él y ella, pero lo negó vehementemente, diciéndome que estaba pensando de más. Lo dejé pasar hasta que un día una de mis amigas me llamó y me dijo que había visto a Dani y Mark sentados en un café tomados de la mano. Ella no tenía idea de quién era Dani, pero por su descripción de la mujer que estaba con Mark, supe que tenía que ser Dani. No solo me sentía avergonzada de que mi esposo me estuviera engañando, sino que también sabía que todos se enterarían ahora.
Esa noche, insistí en que Mark invitara a Dani a cenar, diciéndole que también debería conocerla ya que trabajaba para él. No tenía idea de que ahora yo tenía pruebas de sus indiscreciones. Durante la cena, les dije directamente que ya estaba harta de que se escabulleran a mis espaldas y que sabía todo. Mark se congeló mientras Dani se puso pálida como una hoja. Le dije que no me importaba si ella estaba acostándose con mi esposo porque, en este punto, nadie podría salvar nuestro matrimonio. Dani y Mark se miraron el uno al otro y finalmente confesó que estaba enamorada de Mark. Continuó diciendo que no había planeado que esto sucediera y que lo sentía por todo. Sin embargo, Mark me preguntó por qué había invitado a Dani si ya sabía todo y comenzó a decirme que no tenía derecho a avergonzarlos. Me dijo que no iba a quedarse allí y disculparse, ya que yo había sido quien había fallado en nuestro matrimonio primero. Me burlé mientras él seguía echándome la culpa, diciendo que debería haber intentado mantenerlo satisfecho, pero que nunca lo hice porque siempre estaba demasiado ocupada tratando de ser independiente. Sacudí mi cabeza y le recordé cómo mi trabajo ponía comida en la mesa mientras él estaba sin trabajo y también cuando se fue a estudiar. Mark argumentó que podría haber dejado mi trabajo después de que su negocio estaba yendo bien, pero yo le dije que no podía correr riesgos si ambos necesitábamos tener trabajos para poder traer los ingresos necesarios para nuestro futuro. Estaba tan furiosa con este hombre por intentar salirse de este embrollo que le dije como nunca lo había descuidado ni a él ni a Tara y siempre hice todas las tareas del hogar independientemente de mi trabajo, así que no tenía derecho a culparme. Él seguía intentando culparme, pero lo ignoré. Miré a Dani y le deseé buena suerte antes de escozarme de la mesa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. En cierta forma, Mark se vio liberado de la carga de encontrar una excusa para divorciarse. Sí, solía estar enamorada de él en un momento, pero desde Tara solo éramos compañeros de cuarto viviendo en la misma casa. Yo era quien hacía la mayor parte del trabajo en la casa de todos modos, así que ahora no tenía nada que perder al dejarlo. Empaqué mis maletas junto con las de Tara mientras Mark seguía preguntando qué estaba haciendo. Le informé que me iba y que pronto le enviaría los papeles del divorcio. Intentó argumentar, diciendo que estaba siendo demasiado fría y que deberíamos tomarnos un tiempo para pensarlo, pero no creía que quedara nada más en qué pensar. Simplemente había tenido suficiente y me fui a vivir con mis padres por el momento. Si te preguntas si sus padres alguna vez se comunicaron conmigo para reconfortarme, estás equivocado. Nunca le dijeron nada a mi ex por romper la familia. Solo fue después que descubrí la razón. Verás, Dani no solo era joven, también venía de una familia adinerada y, al casarse con ella, Mark estaría asegurando su dinero. Honestamente, no me importaba todo eso y mi objetivo era simplemente asegurarme de que Mark y yo pudiéramos ser buenos compadres por el bien de Tara. Me di cuenta de que la situación con Tara estaba afectándome emocionalmente. Desde mi primera impresión, Dani no me pareció una mala persona, así que esperaba que pudiera ser una buena madrastra para mi hija también. Durante el divorcio, me llevé la mitad de los bienes de mi esposo, lo cual era bastante, ya que su negocio generaba 6 cifras de ingresos. Compré un lugar para que Tara y yo viviéramos. Mark y yo teníamos la custodia compartida, así que mientras yo tenía a Tara de lunes a viernes, él la tenía desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, cuando la llevaba a la escuela. Después de nuestro divorcio, inmediatamente dejó que Dani se mudara con él. Tara volvía a casa y me contaba cómo Dani y Mark la llevaban a restaurantes caros a cenar o a parques de diversiones. Siempre estaba muy emocionada por verlos durante los fines de semana. Al principio, no noté nada, sin embargo, mi hija empezó a distanciarse más y más de mí. Yo era la madre que la obligaba a terminar sus deberes o le enseñaba a hacer tareas en la casa, cosas simples como lavar sus propios platos o doblar su ropa, y eso no le gustaba. Yo era quien la hacía comer comida saludable y me negaba a pedir McD todos los días. Siempre insistía en que le comprara regalos caros que no consideraba apropiados para una niña. Mark y Dani, por otro lado, eran los padres divertidos que la llevaban a todos lados y pasaba los fines de semana sin hacer absolutamente nada salvo ver televisión o comer buena comida. A menudo me decía lo relajados que eran y si no la escuchaba decía cosas hirientes como que deseaba vivir solo con ellos. Esto rompía mi corazón, pero era una niña, así que lo dejaba pasar. Cuando Tara tenía 12 años, Dani quedó embarazada de gemelos. Tara estaba muy ansiosa durante ese tiempo y constantemente me preguntaba si Mark aún la amaría y yo tenía que asegurarle que su padre la amaría pase lo que pase. Su ansiedad se puso tan mal que tuve que hablarlo con Mark. Al final, él habló con Tara y le aseguró que nada cambiaría entre ellos.
Sin embargo, Tara le informó que quería pasar más tiempo con él y él estuvo de acuerdo. Así que empezó a ir a su casa los miércoles por la noche en lugar de los viernes. Tara tenía su propia habitación en la casa hasta entonces, pero como los gemelos estaban por llegar, Mark le dijo que renovarían el sótano para ella mientras su dormitorio se convertiría en una habitación más grande. Todo esto sucedió sin que yo lo supiera porque, en ese punto, mi hija apenas se comunicaba conmigo. Estaba tan enfocada en ser parte de la familia de Mark que apenas me contaba algo de lo que sucedía en su vida. Después de que nacieron los gemelos, Mark me informó que durante los próximos 2 meses, Danny no quería que Tara viniera ya que quería cuidar a los bebés y darles toda su atención. Le grité que esto dañaría seriamente a su hija y la haría cuestionarse si él siquiera la amaba, pero él argumentó que necesitaba estar ahí para Danny y los gemelos y que ellos eran su prioridad. Cuando le di la noticia a Tara, empezó a llorar y no dejaba de preguntar por qué Danny ya no la quería. Hice lo mejor que pude por tranquilizarla. Después de un mes, cuando Mark vino a recogerla, Tara estaba llena de alegría. Más tarde me dijo lo adorables que eran los gemelos y lo bonita que era su habitación en el sótano. Después de ver las fotos de su nueva habitación, admití que era bonita aunque me incomodara un poco que hubiera accedido a ceder su dormitorio a los gemelos. Sin embargo, si mi hija era feliz, yo también lo era. A medida que pasaban los días, Tara encontraba excusas para pasar más y más días con ellos. Me decía cuánto le gustaba cuidar a los gemelos ya que Danny a veces necesitaba un descanso. Esto realmente me enfureció, así que prohibí a Mark usar a su hija como una niñera de reemplazo, pero él argumentó que así es como los niños crean lazos. Le dije que sus hijos podían crear lazos sin que Tara cambiara sus pañales y los alimentara con biberón, lo cual no era un trabajo para una adolescente. Después de algún tiempo, me di cuenta de que, de ida y vuelta, él estuvo de acuerdo. Sin embargo, Tara me gritó cuando se enteró. Me dijo que Danny le había informado que yo me había quejado con Mark al respecto. Tara me contó que quería hacer esto por los gemelos, pero yo sabía que mi hija estaba desesperadamente tratando de encajar o ser amada por Mark y Danny al hacer lo que ellos querían. Le aseguré que no tenía malas intenciones, solo quería que disfrutara de sus años de adolescencia y que lo que Mark y Danny estaban haciendo era básicamente convertirla en una adulta antes de tiempo, pero a ella no le importaba. Este fue el comienzo de que Tara siempre eligiera a Danny sobre mí. Nunca me desagradó Danny, pero me dolía cada vez que mi propia hija me comparaba en todo con su madrastra. Los adolescentes pueden ser duros y Tara no era la excepción. También comenzó a ser más cruel y desagradable conmigo. Por ejemplo, recuerdo que una vez después del trabajo, llegué a casa y estaba viendo televisión mientras comía helado. Cuando salió de su habitación, comentó que me estaba convirtiendo en una vaca gorda últimamente. Realmente me sorprendió, ya que ni siquiera estaba gorda para empezar. Cuando le pregunté por qué había dicho algo así, Tara me dijo que Danny le había enseñado que el gluten hace que las personas engorden y que no le permitían comer gluten en casa de Mark y Danny. Le informé que, aunque eso podía ser cierto, el gluten no era inherentemente malo y que no tenía derecho a avergonzar a alguien por su cuerpo solo porque ella no prefería comerlo. Con el paso de los días, Tara se convirtió en una persona completamente diferente. En cada conversación, mencionaba cómo Danny hacía esto o aquello y esencialmente sentía que se estaba convirtiendo en una mini Danny. Se negaba a ir a cualquier parte conmigo cuando había sol diciéndome que no quería ponerse morena o insistía en saltarse el desayuno para perder unos cuantos kilos de más y caber en su bikini que Danny había comprado una talla más pequeña. Se pesaba todos los días y anotaba su peso en un diario. Me decía que Danny le había dicho que tenía el potencial de participar en concursos de belleza si seguía esa rutina. Me molesté mucho cuando me enteré de esto. Hasta ese momento, nunca había tenido una conversación con Danny, pero decidí que ya era suficiente y finalmente me comuniqué con ella. Sin embargo, Danny no vio ningún problema con el comportamiento de mi hija y me dijo que simplemente le había sugerido a Tara participar en un concurso de belleza y que no era su culpa si Tara se lo había tomado en serio. Le señalé que Tara claramente la veía como un segundo padre, por lo que debería tener más cuidado con sus palabras, pero Danny me respondió que debería empujar a mi hija a ser la mejor versión de sí misma en lugar de intentar derribarla. Sus palabras realmente me sorprendieron y le pedí que guardara sus extrañas ideologías para sí misma. Más tarde, Mark me llamó para gritarme sobre cómo no debería hablarle a su esposa de esa manera. Cuando le informé de todo, me dijo que estaba de acuerdo con Danny y que Tara no debería tomar los consejos o sugerencias de manera tan extrema. Le grité que abriera los ojos porque claramente Tara estaba siendo influenciada, pero a mi exmarido claramente no le importaba lo suficiente.
Intenté hablar con Tara y decirle que debería disfrutar de sus años de adolescencia tanto como pudiera sin preocuparse por estas cosas triviales como el peso o broncearse. Pero Tara permaneció firme en su resolución, cerrándose a sí misma y cerrando cualquier intento de comunicación abierta. Fue una realización desgarradora ver a mi hija alejarse cada día más. Tampoco venía a mí para ninguna decisión o situación de la vida en general. Por ejemplo, si la escuela la llevaba de viaje, esperaba visitar a su padre para que él firmara el formulario, aunque yo nunca tuve ningún problema con que fuera. Era como si no hubiera ninguna importancia real de mí en su vida. Me encontré relegada a un segundo plano, un mero espectador en su vida. Como resultado, estaba bastante deprimida, pero durante este tiempo conocí a un hombre que cambió todo en mi vida. Henry y yo nos conocimos cuando estaba en el punto más bajo de mi vida. Cuando empezamos a salir, él veía cuánto me afectaba el comportamiento de Tara y me aseguraba que todos los adolescentes pasan por una fase rebelde. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Tara y yo teníamos constantes peleas, ya sea por sus calificaciones bajas o por no entregar sus tareas a tiempo, y fue entonces cuando Tara comenzó a culparme por todo. También solía comentar continuamente que comprendía por qué Mark me dejó por Danny. Este era un tema doloroso para mí y me rompía el corazón cada vez que lo decía con enojo. Odio escribir esto, pero comencé a alejarme de mi hija poco a poco. Cuando Tara cumplió 18 años y llegó el momento de ir a la universidad, ella y Mark vinieron a mí para discutir algo importante. Pensé que era sobre los gastos universitarios y estaba lista para decirle a Mark que estaba dispuesta a pagar la mitad de la matrícula, pero Mark me informó que Tara quería que renunciara a mi derecho a ser su madre. Me quedé ahí, conmocionada, mientras Tara me decía que había estado pensando en esto durante mucho tiempo y que quería que Danny la adoptara oficialmente. Estaba tan sorprendida que al principio pensé que todo era solo una pesadilla, pero Tara me rogó que amaba más a Danny que a mí y que quería que ella fuera su verdadera mamá. Le pedí que explicara sus razones, esperando disuadirla de seguir adelante con esto. Tara habló con sinceridad, explicando cómo sentía un vínculo más fuerte con Danny y cómo admiraba las cualidades y logros de su madrastra. Expresó que, si se convertía en hija legal de Danny, también sería parte de su herencia, ya que eso es lo que los padres de Danny le habían expresado. Mientras Tara abría su corazón, luché por contener mis emociones. Sentí como si mi mundo se desmoronara a mi alrededor, como si todo por lo que había trabajado tan duro se deslizara entre mis dedos. La realización de que mi hija ya no me veía como su madre fue un golpe devastador, uno que me dejó tambaleando con un sentido de pérdida profundo. Tara siguió rogándome que siempre había visto a Danny como su verdadera madre, así que no debería luchar contra esto. Mark intervino, coincidiendo con Tara y diciéndome que no debía tomarlo de forma personal y que debía respetar los deseos de Tara. La semana siguiente tuve que tomar una decisión difícil. A pesar del dolor que recorría mis venas, sabía que tenía que considerar los deseos de Tara. No podía obligarla a mantener una relación que ya no deseaba, ni podía negarle la oportunidad de buscar la felicidad en sus propios términos. Mis padres intentaron hablar con Tara, pero ella se negó a atender sus llamadas. En los días que siguieron, lidié con un torbellino de emociones encontradas. Lamenté la pérdida del vínculo que había compartido con Tara, llorando por la hija que una vez conocí. Pero en medio del dolor, también sentí una aceptación resignada, una aceptación silenciosa de lo inevitable. Lloraba constantemente frente a Henry, quien fue el único que se quedó a mi lado. Incluso él sintió que lo que Tara me estaba haciendo era increíblemente cruel. Con el corazón pesado, accedí de mala gana a la petición de Tara, sabiendo que marcaría el final de un capítulo en nuestras vidas. No entraré en los detalles legales, pero tomó un par de semanas. Al final, Tara y yo nos separamos legalmente y Jenny procedió con el proceso de adopción. Después de esto, Tara básicamente dejó de hablarme. No puedo siquiera describir cuán dolorosos fueron esos días para mí. Hasta ese momento, había vivido solo para mi hija, pero verla alejarse de mi vida fue extremadamente doloroso. Debo admitir que Henry fue quien me mantuvo viva y nunca se apartó de mi lado. Me animó a ir a terapia y se mudó conmigo para poder cuidarme. Incluso dejé mi trabajo en ese momento y él se encargó de mí completamente. Me diagnosticaron depresión y comencé a tomar medicación. Al ver a Henry apoyándome, encontré una nueva razón. Para mantenerme viva. Poco a poco, comencé a sanar y dejé de culparme por todo. Él me animó a unirme a su negocio solo para mantenerme ocupada, y estuve de acuerdo. Henry fue el compañero que nunca tuve pero que sí merecía. Me volqué en mi trabajo y mi relación.
Con Henry, encontrando alegría en los haceres simples que la vida ofrecía. Durante los últimos 6 años, he trabajado con Henry para construir su negocio. Me ha hecho su socia igualitaria y me ha dado un lugar en la mesa. Nos respetamos tanto profesional como personalmente. Nos casamos y hemos construido una buena vida para nosotros. Nunca en mis sueños más locos pensé que Tara, quien ni siquiera me había llamado una sola vez en los últimos años, me llamaría de la nada ayer. Su llamada inesperada me tomó por sorpresa, despertando una vorágine de emociones que pensaba que había enterrado profundamente. Me preguntó sobre mi vida y me informó sobre la suya. No sabía por qué llamaba, pero me alegré de que se acordara de mí después de todo este tiempo. Al final del día, independientemente de lo que diga un documento legal, ella era mi hija y siempre la amaré, no importa cuánto me haya lastimado. Pensé que había madurado y quería tener una relación conmigo. Sin embargo, fue cuando nuestra conversación se desvió hacia su próximo matrimonio. Me sorprendió que mi niña ahora se fuera a casar y no pude contener mis emociones. Luego, Tara me informó que la razón por la que me había llamado era porque quería que contribuyera con los gastos de la boda. Me quedé atónita. Mientras me contaba cómo Mark no tenía mucho dinero que ofrecer ya que su negocio se había visto afectado durante el COVID y nunca se recuperó del todo, mientras que Danny se había negado a ayudarla mucho con la boda porque quería ahorrar dinero para sus gemelos. Tara continuó diciéndome que sabía que ahora me iba bien desde que me casé con Henry, ya que ocasionalmente me espiaba en las redes sociales, por lo que quería que pagara por su boda ya que básicamente le debía eso. Todas mis emociones de alegría y emoción rápidamente se convirtieron en sorpresa ahí. No podía creer lo que Tara estaba diciendo. Estaba actuando extremadamente con derecho. Cuando ella había sido quien me había dejado atrás. Le dije amablemente que aunque me alegraba que quisiera tener una relación conmigo, no iba simplemente perdonar y olvidar todo lo que había ocurrido en el pasado. Le recordé cómo básicamente quería que renunciara a mis derechos parentales para que Danny pudiera adoptarla y cómo consideraba a ella como su verdadera madre, así que no veía ¿por qué necesitaba mi ayuda de alguna manera? Tara argumentó que yo seguía siendo su madre biológica y que no era justo que ahora tuviera tanto dinero. Me dijo que darle unos cuantos miles de dólares para la boda no sería un problema importante. Le dejé muy claro que si bien le deseaba toda la felicidad del mundo, no podía simplemente escribir un cheque en blanco para cubrir los costos de su boda. Se enfadó y me llamó algunas malas palabras, básicamente culpándome por abandonarla. Y diciéndome cómo no luché lo suficiente por ella hace años. Era como si estuviera intentando aferrarse a cualquier cosa para justificar sus acciones y nuestra conversación no llevaba a ningún lado. Colgó la llamada enfadada y ahora me quedo preguntándome si debería haber ayudado a mi hija para su boda, lo cual puedo permitirme hacer. ¿Soy la mala por no ayudar a mi hija? Actualización 1. Nunca esperé que esta publicación se volviera viral en cuestión de días. He recibido cientos de mensajes de completos desconocidos en Reddit diciéndome que no debería ceder bajo ninguna circunstancia a las demandas de mi hija. Cuando publiqué esto, me sentía muy culpable porque, después de todo, ella es mi hija, pero al ver todos sus comentarios sobre cómo básicamente me está usando, me ha hecho cuestionar mis propios juicios. Es muy difícil como padre dejar de amar a tu hijo, incluso si ellos ya no te quieren. Tara siempre será mi niña, pero tengo que aceptar que ella ya no es una niña y le ha resultado ser un adulto con derecho. Mark y Danny no se han puesto en contacto conmigo, así que supongo que no tienen idea de que Tara me está pidiendo ayuda financiera. No la ayudaré de ninguna manera y también hablaré con Henry sobre lo mismo. Actualización 2. Le envío un mensaje a Tara como algunos de ustedes querían que hiciera. Querida Tara, quiero expresar cuánto aprecio que te hayas comunicado conmigo y hayas compartido actualizaciones sobre tu vida. Significó mucho para mí saber de ti y me alegra saber que estás bien. Con respecto a tu solicitud de ayuda financiera para tu boda, quiero ser transparente contigo sobre mi posición. Aunque entiendo tu deseo de apoyo durante este momento importante de tu vida, debo rechazar respetuosamente tu solicitud. Dado que nunca quisiste que yo fuera parte de tu vida, creo que lo mejor es mantener la distancia actual entre nosotros, ya que es importante para mí priorizar mi propio bienestar y mis límites. No quiero más que lo mejor para ti al embarcarte en este nuevo capítulo y espero que puedas entender y respetar mi perspectiva. Le envié este mensaje a ella esta mañana y actualizaré aquí si ella responde a mi mensaje.
Actualización 3. Resulta que sí vio mi mensaje pero me dejó en visto. Supongo que la mayoría de ustedes tenía razón. En realidad, nunca le importó y solo quería que le pagara sin hacer preguntas. Chenwin no está contento con cómo se ha comportado Tara conmigo y me ha pedido que la bloquee para que no pueda contactarme más con solicitudes injustificadas. Hasta este momento, estaba un poco conflictuado, pero ahora lo haré. En cuanto a los que están preocupados por mi testamento, no se preocupen, aunque Henry y yo no tenemos hijos, él tiene sobrinos y sobrinas, así que probablemente les dejaremos todo a ellos. Aprecio todo el apoyo y los consejos que he recibido de la comunidad de Reddit. De ahora en adelante, me centraré en mi propio bienestar y continuaré valorando la amorosa relación que tengo con mi esposo. Espero que hayas disfrutado las historias de este video. Si es así, no olvides darle me gusta y apoyarme con tu suscripción, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. También puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios, los estaré leyendo.